Buenas tardes amigos que nos siguen a través de nuestras redes y en nuestro programa de eventos H Noticias. El día de hoy nos encontramos acá con un personal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a los cuales tenemos el gusto de saludar a la licenciada Reina Cruz González, responsable del programa de Derechos Indígenas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. También saludamos al licenciado César Aparicio López, abogado comunitario. Buenas tardes. También tengo el gusto de saludar a Minerva Carmen Barrita Martínez, administradora del INPI, que el día de hoy le saludamos con mucho gusto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tocamos un tema muy importante, que es este tema de la propuesta de la reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Pues para darnos esa breve introducción. Pues bien, pues el resultado del proceso del diálogo y consulta se derivó esta propuesta de la reforma constitucional, donde se habla de los 16 puntos que se quieren integrar en la Constitución. Para esto tenemos que tener firmas para legitimizar ahora sí que la propuesta y se haga real, ya que con el apoyo de todas estas firmas que nos piden, podrá estar en la Constitución y será pues ver y llevar a la Constitución. Es el punto que nos importa ahorita, de recabar firmas para que esto llegue a estar ahí y que sea los 16 puntos, ahora sí, que se lleven a integrar en este libro tan importante. Sin duda, algo muy importante, esta reforma que busca modificar el artículo 15 de nuestra Constitución como un acto elemental de justicia y humanidad, que durante muchos años, pues los pueblos indígenas de alguna manera lo que buscan es la equidad de la justicia, la impartición, que llegue a estos momentos, que se palpe en todo lo que concierne a la convivencia de una sociedad. Licenciada Reina, todo este trabajo, este recorrido que usted ha tenido, que ha palpado la necesidad de los pueblos indígenas, ¿qué es lo que más nos pide nuestra gente? Bueno, más que nada aquí se centra, todo esto fue un proceso de consulta de los pueblos indígenas. Retomando esta situación, podemos iniciar con varios eventos que hubo, y dentro de los cuales destacamos un evento con autoridades y con comisariados, así como personas interesadas en esta reforma. Esas aportaciones fueron consensadas, fueron estudiadas por expertos indígenas, los cuales los plasman dentro de la Constitución, dentro de esta propuesta constitucional, y que pues les daremos a conocer de manera clara, específica. Son 16 puntos, como lo comentaba la administradora, y esos 16 puntos pues redundan en lo siguiente. La primera parte comprende pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho. Ese tema de ser sujetos de derecho, o sea, le da una gran prioridad a los pueblos y las comunidades indígenas. Así como les da un derecho, les da una obligación bastante fuerte, porque, o sea, ser sujetos de derecho quiere decir cuidar tu patrimonio, ser dueño de tu patrimonio, cuidar tu patrimonio, y a su vez hacer el mejor aprovechamiento de todo lo que es la tierra, el territorio, sus recursos naturales, sus sistemas energéticos, todo esto, y sobre todo la impartición de la justicia. Una palabra muy importante para los pueblos indígenas, y sobre todo la relación que tiene que llevar el Estado junto con nuestros pueblos indígenas y afromexicanos, que también ahora entran dentro de ese concepto, en donde pues se tiene que llevar la convivencia en los planos de la sociedad, en los planos de educación, en los planos de cómo cuidar también sus bosques, pero también el derecho de todo lo que son sus propiedades, cómo ellos pueden utilizar esos bienes para beneficio de ellos mismos, pero también contribuyendo a nuestro Estado. Sí, y sobre todo aquí lo que implica es la capacidad jurídica plena para ejercer sus derechos
fundamentales de autoridad. O sea, se requiere de tener el conocimiento, sobre todo de por sí han tenido ese conocimiento de manera cultural, como se ha impartido la justicia en términos culturales, y de alguna manera pueden ellos también tener de manera extraordinaria la capacitación de asesores en temas indígenas. Son expertos indígenas que también han vivido en comunidades indígenas y que entienden sus formas de impartición de justicia en apego a los derechos de las comunidades. Sin duda, toda esta costumbre, las relaciones de los pueblos indígenas, que en algún momento en la ley de derecho son las fuentes del derecho humano y la impartición de justicia, y lo que se busca pues es la sana convivencia de los pueblos indígenas, pero entre sí como sociedad, pero también sin salirse del marco jurídico legal que existe en nuestro país. Efectivamente, o sea, el país es único, indivisible, y a su vez, o sea, dentro de ese país, la tierra, el territorio, es aprovechado por todos, pero efectivamente los pueblos indígenas tienen su propio territorio, sus propios usos y costumbres, sus propias formas de impartición de justicia que les permite tener una convivencia sana y sobre todo también en apego a sus formas tradicionales y lo que es verídico, como antes se le conocía como el derecho consuetudinario. Sin duda, un trabajo muy importante que hacen, y bueno, se ha hecho las consultas en diferentes partes del país, donde han acudido muchísimas autoridades que han servido, ancianos que han servido para poder apoyar y sobre todo armonizar, gente que tuvo mucho conocimiento de culturas, costumbres, que de alguna manera ahora se plasman en estos documentos con el efecto de tener también no solamente el poder en cada una de las comunidades, sino también que sea una impartición de justicia equitativa y con buen criterio. Efectivamente. A mí me dio mucho gusto que participaran expertos, autoridades que han llevado a cabo este tipo de cargos dentro de la comunidad y que con amplio conocimiento estuvieran haciendo las aportaciones respectivas que vienen a reforzar lo que es esta propuesta esta propuesta de reforma. Licenciado César Aparicio, hablamos con el abogado comunitario, usted que tiene de cerca a muchas comunidades, a las personas que ahí viven, ¿cuál es el sentir de ellos y sobre todo cómo se sienten tomados en cuenta ante esta propuesta de reforma constitucional a sus propios derechos? Tani di nana tata nani ndri kayo ni ndri nyu nani utawa ni ako kanchani nani ndri nyu nani ndri hin nyu kan mayo handia kwa ka ya ka nya ta hin ka sani uda ya mada be nani tu in pin ndri hin ya te ya ko ha vai ka chira no tuto sama na mayo ko tuto nani ya ko ni cha ya ko ka sik tuto ya ko ka na binate suni tutu ya ni ka duchaya hakuna itu Agustín Salazar Hernández kucha ma inu de no be nani impin regino ate son chato ako yo tu chanani tu Jerónimo López Marín kutucha inrede nrua inrede no be niu impi de chanani Adelfo Regino Montes kwa inrede no ñu koyo inrede ma akunu made beka no ma impi nani no koyo nani Nako ha made nani chara nani ka kude nade cha nurua ka kude nade ka hini de divi nuko aka na oya na kwachi se que yo se que ko no ko tu to yo se que nama yo an rivis ko no ka ka cha yo ko ka hini made sonia ka kude no ha cha nurua ka kude yo ko ha nika na ka chile no de sale tu to nama yo nani cha akancha no yo akancha yo onre naka mayo chashinya ni cachao no rillo yo nani nako sé que tú toca cao nani muy bien muchas gracias con
pues agradecerles este espacio que nos brinda, comentarles que nosotros a través del conducto del licenciado Agustín Joaquín Salazar Hernández, por supuesto también el licenciado Delfo Regino Montes y del el licenciado Jerónimo López Marín, quienes son encargados del INPI en Tlaxiaco, en Oaxaca y a nivel nacional, que quienes vieron, por supuesto, viven en nuestras comunidades y saben de estos problemas, las problemáticas que se quejan nuestros municipios, las necesidades que tienen en el tema, por ejemplo, el tema de territorio, en el tema de recursos naturales, en el tema de sistemas normativos indígenas, en el sistema también todo el tema de la cultura, de nuestra música, de nuestras tradiciones, pues todo ello ha generado que desafortunadamente efectivamente ya tenemos unas reformas constitucionales en el artículo segundo constitucional y que nos reconoce a nosotros como pueblos y comunidades indígenas, y que esto ha sido a través de muchos años de lucha, de esfuerzo, y que en el convenio 169, que además se estableció y se reconoció en 1989 en México, reconocido ya incluso hasta el 2002, y en ese sentido se han venido reconociendo y que lo han adoptado el gobierno mexicano, pero que efectivamente sí lo reconocen, y sí lo reconocen los pueblos y comunidades indígenas. Desafortunadamente no hay unas leyes secundarias que nos digan, porque nada más está de manera general, pero no nos dice cómo vamos a poder ser sujetos de esos derechos. En ese entendido, hoy quienes están encargados de estas casas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pues al conocer todas estas, ellos que han venido trabajando desde hace muchos años, han conformado un grupo de expertos en el tema, y que en este caso se han dedicado a estas propuestas de reforma, y no nada más de algunos días, sino han venido trabajando ya desde el 2019, incluso también ha estado participando, como bien lo decía la licenciada Reina, con autoridades municipales, autoridades agrarias, gente que conoce el tema de derechos indígenas y derechos, por supuesto, de los compañeros afromexicanos, y que hoy que está como propuesta de reconocerlos, porque se hablaba más en el tema de derechos indígenas, pero no se hablaba de los compañeros afros, y hoy afortunadamente con esta propuesta se le está reconociendo, y muy agradecidos porque es un tema que con la defensa de muchos años de los pueblos indígenas llega a esta propuesta, y ellos prácticamente se suben al barco y hoy ya se va a reconocer el pueblo afromexicano, ¿no? Entonces, en ese sentido ha habido mucho trabajo, no nada más de las autoridades quienes hoy estamos en el INPI, sino las autoridades quienes a diario viven y constatan lo que realmente se requiere, y que afortunadamente también tienen ellos la experiencia, la sabienda de cómo se realizan sus comunidades, pero que desafortunadamente no está institucionalizado, ¿no? Entonces, ese es el interés de hoy del INPI, y que en este caso, en una propuesta, la reforma constitucional del artículo segundo, acredita, reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de interés jurídico. ¿Qué quiere decir la palabra sujeto de interés jurídico? Es como si nosotros fuéramos menores de edad, que no tenemos la capacidad para poder defender nuestros derechos. Y en ese caso hoy la propuesta es que se cambie y se modifique por sujetos de derecho público con personalidad jurídica. Que entonces con ello ya nosotros podamos ser mayores de edad, pero dice con personalidad jurídica, que podamos defender esos derechos, ¿no? Entonces es con ello el interés, esto es la base fundamental de esta propuesta, la primera propuesta, y que se va a modificar el artículo segundo, y por supuesto también el artículo 115, fracción tercera, párrafo cuarto, también se van a modificar, y se van a modificar muchos más otros artículos, pero vamos a insistirles, en esta viene la esencia de tierra, territorio, recursos naturales, lo que siempre también se ha hablado, que hablamos, por ejemplo, de tierra. Cuando nosotros hablamos de tierra, pues normalmente el artículo en la Constitución dice que el dueño de las tierras de la nación es el Estado mexicano. Y entonces nosotros en nuestras comunidades no únicamente nomás tenemos un acta de posesión, ¿no? Es lo que nos dan, un acta de posesión. Entonces, que dice, poséelo, pero yo soy dueño, dice el Estado. Y como eres menor de edad, pues no tienes capacidad para defenderte. Entonces en la propuesta hoy dice, ¿sabes qué? A ver, espérate un momento. Quiero que además, que ya los pueblos y comunidades indígenas se reconozcan, pero además que sus tierras sean titulares ellos de sus tierras, ¿no? Que además han venido, y hemos venido, digo, nosotros nos consideramos indígenas, y hemos sido indígenas también, de ahí venimos, y además nosotros, pues en ese entendido, pues únicamente nos dan la posesión, y nosotros nada más trabajamos lo que está sobre la superficie, pero lo que hay debajo de la superficie, y lo que hay en el aire, pues nosotros no sabemos usufructuarla, no tenemos esa capacidad, ¿no?
Entonces, no únicamente nosotros tenemos la necesidad de poder alimentar, eso es lo que nosotros tenemos, pero sin embargo hoy con esta propuesta es que que se le dé titularidad de esas tierras que las poseen, y en este caso esa es una de las propuestas, pero que además sus recursos naturales, ellos mismos sean autónomos y que manejen este tema de recursos naturales, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del agua, del bosque, de la medicina, de sus fiestas, sus tradiciones, de todos ellos que ellos son autónomos, que puedan ellos manejarlo. De eso se trata, ¿no? Entonces, normalmente cuando se hacen en los municipios, se hacen algunos proyectos de agua, pues ¿a quién le pides permiso? Pues se lo pides a Conagua, ¿no? Se lo pide, por ejemplo, los postes de luz que están en tu municipio están sobre tu territorio, pero a pesar de que están sobre tu territorio, CFE te cobra ese derecho, más no CFE te paga a ti como un derecho por estar sobre el territorio. Y bueno, por ejemplo, si ya pones un proyecto de agua, por ejemplo, por bombeo, pones paneles solares y dices, bueno, vamos a interconectarnos, por ejemplo, con CFE, porque a lo mejor va a haber días nublados, ¿no? 2, 3 días o a lo mejor algunos días nublados. Pero y como lo interconectas, pues todo el año le estás ingresando luz a esos postes de energía. Y a pesar de que te está cobrando CFE, a pesar de que tú le estás dando. Entonces, ese es el tema de que desafortunadamente hay muchos temas aquí por resolverse en nuestras comunidades y que no tenemos la autonomía para poder, las comunidades indígenas, poder hacer uso de esos recursos naturales, ¿no? Entonces, cuando pides un proyecto de agua, pues ¿quién se lo pides? A Conagua. ¿Por qué tendrías que pedirle permiso a Conagua si está dentro de tu territorio, ¿no? Y ahí tú lo cuidas, porque nosotros en las comunidades somos nosotros quienes cuidamos nuestros recursos naturales, estamos al pendiente. Entonces, esos son los temas, los 16 puntos que están planteando. Algunos otros temas, por ejemplo, el reconocimiento a las propuestas, a las candidaturas indígenas, ¿no? Ahorita, para que tú puedas ser candidato o candidata indígena, candidato o candidata, perdón, tienes que pertenecer a un partido político. Hoy con estas propuestas tiene que ser en el entendido de que tú estés únicamente, como te reconozcas, autodescribas en este caso como indígena, y puedes ser sujeto de tener la capacidad, puede ser en este caso candidato o candidata indígena, ¿no? Pero dice además la propuesta que no nada más vas a ser candidato y si ganas la candidatura o ganas ese espacio, no nada más vas a llegar a sentarte, sino también tienes que representarnos a nosotros como indígenas ahí, y tienes que tener una capacidad para poder defender los derechos como pueblos indígenas. Entonces, esos son algunos de los temas, el tema también de nuestra lengua materna, que hoy ya no se le diga dialecto, sino que se diga lengua, pero que también sea equitativo, que ya sea lo mismo el español, que ya sea lo mismo el tema de la lengua materna, que sea el francés, cualquier otra lengua, que sea exactamente lo mismo. Esa es una de las propuestas para que se acrediten aquí. El tema de nuestra vestimenta, ¿no? Nuestra vestimenta, nuestros pueblos y nuestras comunidades, cómo vestimos, que esa además se le dé el derecho a que se le reconozca esa cierta vestimenta a las comunidades, ¿no? Que ya no vengan y nos plagien esas vestimentas. De eso también es una propuesta que viene aquí en esa situación. Nuestra música tradicional, por supuesto, también que hay que darle también real reconocimiento. La impartición de justicia, que es un tema fundamental, tanto para los pueblos indígenas, porque normalmente, por ejemplo, en unas comunidades, pues dices, no, pues a ver, vamos, el problema cuando hay un tema de conflicto, por ejemplo, con pareja. ¿Con quién vas? Vas con el alcalde y vas con el síndico, porque son los dos siempre que están. Incluso había, recuerdo yo, una oportunidad en un municipio, en comunidad, donde se sentaba todo el cabildo, estaba todo el cabildo. Porque si tenías la amistad con el síndico, pues ya no era tan fácil de que pudieras, sino porque además estaba todo el cabildo, ¿no? Y además todos opinaban y todos decidían, y entonces la justicia era más pronta y más expedita. Y ecuánime. Ecuánime, exacto. Dicen los magistrados, ¿no?, quienes son jueces, que han estudiado las carreras y que han sido magistrados, dicen es que los pueblos indígenas no tienen la capacidad para poder ejercer la justicia. Pero claro que la tenemos, claro que la tienen todos los compañeros y compañeras indígenas, que por supuesto cuando llega con la autoridad, ¿qué es lo primero que hace el síndico? Llega la persona que tiene el problema, se sienta con el síndico y le explica al síndico. Y si es un caso de emergencia, que ahorita, por ejemplo, que haya, por ejemplo, el señor le haya pegado a la señora,
y la señora va de inmediato, lo que tiene que hacer el síndico va de inmediato, él agarra a sus policías y manda a traerlo. Y lo que hace es, lo deposita en la cárcel municipal, y ya cuando está en la cárcel municipal ciertas horas, entonces ya lo sienta con el síndico y platicamos, o ya más tranquilos, ¿no? Más tranquilos. Caso contrario, que no fuera así, pues obviamente que no fuera de suma importancia, en este caso, pues lo cita, ¿no? Llega, platican con el síndico, le da un citatorio, va a entregar el topil, lo entrega el señor, la señora, y llegan, se sientan, cada uno le explica al síndico municipal, el síndico escucha, o los compañeros, y de ahí, después de que una situación la escucha cada uno, ya la autoridad municipal determina cierta sanción o cierta fijación o lo que tengan que entender. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que es una solución lo más pronto posible, ¿no? Expedita, como dice. Y aquí cuando vienes al Ministerio Público, desafortunadamente, por la suma de la carga de trabajo, por lo que tú consideres, o por lo que a lo mejor no se le da el interés a los pueblos indígenas, o por la discriminación que haya sobre ellos, desafortunadamente vienes aquí, cuando por ejemplo es una comunidad que está a 1 hora, y vienes aquí al Ministerio Público, pues te da una cita, luego te regresas nuevamente, y cuánto ya te gastas 2, 3 veces, y luego de ahí tienes que comparecer con la otra parte, y no llega la otra parte, y bueno, ciertas características que dan, cuando desafortunadamente pudieran resolverse en nuestras comunidades. Pero también, ¿qué pasa en este tiempo? Que desafortunadamente a veces se ha perdido el respeto, ¿no? de las personas hacia nuestras autoridades, porque normalmente ya se saltan, pues, ¿para qué voy con el síndico? Pues además ni sabe, ¿no? Y te vienes ya con el Ministerio Público. Entonces, hay que ir viendo, hay un equilibrio entre las partes también, de entender que sí podemos resolver nosotros nuestros conflictos en nuestras comunidades, y de esta manera poder solucionarlas. Entonces, es una de las actividades que vienen aquí como propuestas, para que de esta manera también pudieran solucionarse, ¿no? El tema de la medicina tradicional también es otro tema importante que viene aquí, que se reconozcan a las parteras y a las comadronas, como se les digan en sus comunidades, también que se les reconozca, y de ese entendido pudieran pues ellos ejercer ese derecho, ¿no? Reconocer el tema de las hierbas medicinales, es todo el proceso que ellos llevan, ¿no? Cuando, por ejemplo, una limpia, cuando enderezan al bebé, el proceso que ellos hagan, todo ese tema. Entonces, la verdad que es un tema muy amplio, y como lo hemos comentado, nosotros si pudiéramos platicar, la verdad nos llevaríamos días, meses en estos temas, pero que afortunadamente hoy en día ya se está estableciendo, está regulando, se está proponiendo, y que bueno, y que hoy se va a presentar ante la Cámara, ante el presidente de la República, que finalmente el presidente también es una de las personas que tiene sumo interés en estos temas, para que de esta manera también se asiente la base, para que hoy tengamos un documento que regule, y que nos diga cómo, ya tienes reconocido, pero regúlate, ahora dime cómo vamos a hacer. Hoy esa es la propuesta, ¿no? Entonces, pues esos son los temas que se están planteando, ¿no? Entonces, la elección de las autoridades, que se respete la elección de las autoridades como se venía haciendo normalmente de usos sistemas normativos indígenas, y bueno, pues ese es a grandes rasgos lo que vienen en estas propuestas, y que lo que nosotros hemos caminado durante el mes de agosto y julio, lo hemos venido caminando con las demás, con 36, 37 municipios de este distrito, que corresponden a 43 municipios, y que todavía nos faltan unos para culminar, pero estamos rezando. Desafortunadamente, ¿quién nos impide a nosotros como el INPI que no se ha dado esta información correctamente? Porque tiene que ser, el pueblo tiene que conocer de esto, pues, ¿no? Pero desafortunadamente, por la cuestión de la pandemia, no podemos llegar a tanto, pero sí estamos llegando a las comunidades, informarles de estos temas, para que también ellos lo conozcan y vayan trabajando en ello, y seguro estoy que esta propuesta se va a aceptar, y que va a ser en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas y de los compañeros afromexicanos. Sin duda una gran actividad que viene. ¿Y hasta cuándo se tiene esta fecha en donde se entrarán entregando pues las firmas que se recaben? Porque como toda ley pues requiere de cierta presencia de la ciudadanía, que el sufragio, el apoyo a sus mismos derechos, y sobre todo a esas personas que también, independientemente de que no pertenezcan a este rubro de personas indígenas o afromexicanos, también si pues de alguna manera tienen esta empatía por este trabajo y de reconocer, porque convivimos a diario con ellos,
pueden hacerlo. ¿Dónde sería? ¿Hasta cuándo es la fecha, licenciada Reina? Pues antes que nada yo quisiera agregar un poquito más en el tema de la reforma, si me permite. Bueno, dentro de la reforma también viene el aspecto de las mujeres, un aspecto muy importante el tema de las mujeres, dado que, o sea, no están exentas de la participación dentro de lo que es la propuesta de reforma. Viene equilibrada bastante. Creo que es de interés del licenciado Andrés Manuel López Obrador impulsar esta reforma también y que sea justa y que sea bastante participación. Ustedes saben que las mujeres mueven el mundo. En este caso, sobre todo las mujeres indígenas son muy trabajadoras y se requiere que haya participación en el Congreso de las mujeres indígenas y en donde sea, que se escuche esa voz de las mujeres, que no únicamente sea la participación de los hombres. Hombres y mujeres tenemos derechos y en ambos, en esta reforma lo trae bien marcado. Entonces, sí es muy importante impulsar reformas que ayuden a la participación tanto del hombre como de la mujer. También otros aspectos que, como decía aquí el licenciado, lo que es la medicina tradicional. En muchas ocasiones la hemos desplazado y no la hemos fortalecido. Creo que es bastante importante que esta reforma trae parte de lo que es la medicina tradicional como un instrumento pues más que nada de mejorar, de darle ese valor, porque anteriormente no existía la medicina como tal, existía la medicina tradicional y los pueblos indígenas, las comunidades indígenas recurrían a esa medicina tradicional. Si esa medicina tradicional lleva algún proceso o los procesos que tengan que llevar, habría que impulsar ese tipo de actividades, ese tipo de proyectos y ese tipo de visión, porque en muchas ocasiones nosotros estamos comprando productos desde Estados Unidos cuando aquí se pueden fabricar porque hay la materia prima, hay muchos elementos que pudieran ser factibles de que no solo seamos importadores de medicamentos, sino a su vez seamos exportadores de medicamentos. Y realmente, o sea, esta reforma con sus 16 puntos que trae, vienen muy buenos, muy benéficos para los pueblos y comunidades indígenas. Es cuestión de saberla abordar, de saberla llevar y también, bueno, pues invitarles a que se sumen. Nosotros llevamos en la actualidad arriba de 7,000 firmas, arriba de 7,000. Pero yo sé que podemos lograr más que 7,000 firmas. Y el no ser indígena no quiere decir que no pueda uno ser empático con los pueblos indígenas. O sea, si a mí me parece, pues debemos aportar, decir, ¿sabes qué? Yo apoyo esta reforma. Es más, hay muchos que han trabajado con pueblos indígenas. Dicen, esta reforma conviene a los pueblos indígenas. Entonces, por lo tanto, se instalaría una mesa que nos queda la última semana prácticamente, porque estamos cerrando el día 10 de septiembre. Entonces sería la última semana, pues serían como 2 últimas semanas. Entonces se instalaría una mesa en donde se pediría el apoyo aquí en el INPI y habría atención para recibir a aquellas personas que sean empáticos con la propuesta de los pueblos y comunidades indígenas y se requiere de la credencial para votar, lo cual como tiene que ser validado, es un proceso serio, es un proceso legal, es un proceso que se está dando, tiene que ser validada con la credencial del elector, pero no van a adjuntar copias, sino hay una relación de firmas en donde se registra sus claves de credencial y su código de creencia.
Bueno, marihuana. Sí. Pues usted lo está escuchando, amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, todo ese trabajo que está realizando en torno a la propuesta de reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. La última pregunta que yo tengo, ¿sería solamente en Lipi? ¿No hay alguna sección ahí dentro de los pueblos que están en la Mixteca, algún municipio que tenga la oportunidad de decir, aquí también puedes acudir para no llegar hasta Tlaxiaco? Hablemos de Yosondúa, Chalcatongo, San Miguel, Yucuiti, de esos lugares cercanos, pero que por todo lo de la pandemia a veces no se pueden trasladar. ¿No había otros puntos o exclusivamente estarían acá? Sí, de hecho, se establecieron reuniones comunitarias y en las reuniones comunitarias aportaron firmas. Lo que yo veo aquí que aparte de firmas aportaron el acta de acuerdo. ¿Sabes qué? Va la reforma porque nos beneficia, y yo pienso que eso es lo que se está dando a conocer. Más que nada es un gran paquete de firmas. Vamos a creer que podemos llegar a más de 10,000 firmas, más de 20,000, si así se considera. O sea, la reforma es importante. Muy importante. Fíjese que vamos a hacerle un llamado a todos ustedes que nos ven a través de nuestras redes para que acudan, hagan esta parte del sufragio en torno a esta propuesta de reforma constitucional. Bueno, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas ya hizo su trabajo, ya reunió a muchas personas, solamente queda de ti poder hacer este voto, poder venir a poner tu firma, y con ello fíjense que de repente nos quedamos mucho en el asunto, en el vacío de que no tenemos impartición de justicia. Pues hoy a través de nuestras propias autoridades vamos a hacer válido esta situación, y bueno, con ello seguir fomentando la sana convivencia, el libre respeto que siempre tenemos a las autoridades, y sobre todo a la situación de ser votado y votar por ellos en nuestras comunidades. ¿Algo más que quieran decir antes de despedirnos? Correcto, sí, agregarle, mire, nada más ahí en el tema, afortunadamente los 43 municipios que visitamos, que corresponden al distrito que está encargado el INPI, ya visitamos a 36 municipios. Hemos caminado, hemos recabado con ellos, como nosotros lo hacemos siempre en nuestras comunidades. ¿No? Cuando hay una asamblea, tienes un acta y del acta le agregas la lista de asistencia. Eso es lo que nosotros estamos dándole también, lo que quiere el presidente de la República, que haya legitimidad de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, nosotros lo que invitarles pues a los demás municipios, y afortunadamente faltan ya nada más como 6, 7 municipios que vamos a recorrerlos en estos días, y que donde desafortunadamente no hemos podido recorrer es en el distrito, aquí en la cabecera de Tlaxiaco, en el municipio de Tlaxiaco, y que bueno, de esta manera se va a poner la mesa aquí en el INPI para que traigan su credencial. Puedo insistirles, nos tuvimos una experiencia, ¿no? Cuando fuimos a un municipio en donde nos dijeron de que ellos ya no eran indígenas. ¿Por qué? Porque no hablan el mixteco, ya perdieron algunas costumbres, ¿no? Tradiciones. Pero sin embargo, nosotros hemos entendido que eso no quiere decir que ya deje de ser indígena. Pues nosotros somos mixtecos y somos de aquí, hemos vivido durante muchos años, y somos quienes cuidamos nuestros recursos naturales. Entonces eso no quiere decir que no tengan ese derecho, porque hoy es la primera vez que nos preguntan qué es lo que queremos. Entonces tenemos ese derecho hoy de poder estar aquí, de que nos consultan, y luego entonces les doy un ejemplo a ellos, ¿no? Cuando estaba desafortunadamente un presidente de la República anterior al que hoy está, me comentaba que hubo una reforma constitucional. En esa reforma constitucional participó un oaxaqueño, ¿no? Afortunadamente y desafortunadamente. Afortunadamente es un oaxaqueño, pero desafortunadamente fue José Murat Casado, ¿no? En esa situación, esas reformas constitucionales se hicieron en 15 días, y nosotros venimos trabajando 2 años, ¿no? Quienes están en la comisión, quienes están encargadas de redactar estos documentos, han venido trabajando 2 años, pero además han sido documentos internacionales que lo están trabajando. Entonces, nosotros aquí somos el último eslabón, pero que también estamos haciendo lo propio de quienes vivimos a diario en nuestras comunidades. Entonces, esa es la razón de que estamos pidiéndole, que si ellos pudieron en 15 días, porque nosotros no podemos hacerlo en 2 años cuando se trata de derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Ellos lo sacaron 15 días porque eran intereses transnacionales, ¿no?
y beneficiar sus intereses, pero nosotros, como desde pueblos y comunidades indígenas, no nos toman en cuenta. Entonces, hoy que tenemos un presidente de la República y que tenemos a los encargados del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas interesados y además conocedores de este tema y que están muy directamente en las comunidades, pues hoy yo considero que sí es importantísimo que podamos participar con nuestra credencial. La credencial no vamos a llevarnos, no nos vamos a quedarnos con copias, nada más es que traigan los señores, se le toman los datos y se les regresa, que no es un tema político, sino un tema de derechos, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, licenciada Minerva Carmen Barrita, muy amable por todas esas atenciones. Estamos en contacto. Licenciada Reina, como siempre, un gusto y un placer poder platicar con usted respecto a todo ese trabajo que desarrolla el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Gracias, Hermilo. De verdad, eres un gran conocedor de la trayectoria de todas las actividades que se desarrollan. Creo que hemos tenido eventos en los que nos has apoyado también con tema de mujeres, o sea, es un trabajo bastante grande y agradezco, Hermilo, ese apoyo incondicional que nos das. O sea, siento que, o sea, la empatía que te une a nosotros es bastante grande y agradezco mucho por tu medio que nos das la oportunidad de estar. Muchísimas gracias, excelente tarde, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.